Ok, doctor, muy buenas noches. Siempre ha sido un gusto compartir con AMEVAC, tanto experiencias como parte de nuestros conocimientos. Compartimos siempre, aprendemos todos. Y en esta ocasión se me ha encargado hacer introducción y lectura del EKG normal. Ya vamos a mencionar algunas cositas, algunas patologías. No sé si se me escucha bien. Me avisan, por favor, porque... No, sí se escucha bien. Ya, perfecto, entonces. Y vamos a ver algunas patologías también en relación conforme vamos viendo cada parte del EKG, ya desglosándolo por partes. Bien, empezamos entonces. Bueno, tenemos que ver primero parte de la electrofisiología del electrocardiograma, cómo es que se va a formar este EKG, ¿no es cierto? El EKG viene a ser una imagen de la actividad eléctrica que tiene el corazón, ese viene a ser el electrocardiograma. Muy bien, entonces tenemos que recordar que el corazón está inervado por el nervio simpático y por el nervio por la parte simpática y por la parte parasimpática, ¿no es cierto? La parte parasimpática sobre todo lo va a dar el nervio vago, ¿ya? Y esta parte parasimpática sobre todo va a estar viniendo a inervar a nivel de los nódulos, tanto nódulo auricular como nódulo auriculoventricular. Y por el otro lado, la parte simpática sobre todo va a estar dando inervación a la parte ventricular. Por eso es que en un paciente, por ejemplo, ya vamos a ir mencionando algunas patologías, en un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, se le hace el primer manejo es un masaje del seno carotidio para estimular al nervio vago y de esta manera disminuir la frecuencia cardíaca de este paciente, ¿no? Muy bien, entonces, ¿dónde empieza toda la actividad eléctrica? A través del primer marcapaso que viene a ser el nódulo el nódulo sinusal, perdón, ¿no? O de Keynes-Flanck también denominado, y de acá va a partir hacia el nodo auriculoventricular. A este nodo auriculoventricular va a llegar a través de las vías internodales, ¿no es cierto? Tenemos las de Bachmann, de Wenckebach y de Torel, que es el posterior, el de Wenckebach que es el medio y el de Bachmann que viene a ser el anterior, ¿cierto? Y la otra, y va a venir una rama, la James, que se va a ir a la parte de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Recuerda que la despolarización siempre es de derecha a izquierda, ¿no? Bien, algunos también le denominan a este as el as de Bachmann, a la que se va la zona auricular izquierda. Una vez que ha venido del nódulo auriculoventricular, ¿cuánto es la velocidad más o menos? O perdón, ¿cuánto es el tiempo desde el paso del nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular? Aproximadamente 0,3 segundos, ¿ya? Muy bien, una vez 0,03 segundos. 0,03 segundos, ¿no? Una vez que se encuentra a nivel del nódulo auriculoventricular, en este nódulo auriculoventricular hay un retraso fisiológico, ya por los canales de calcio, sobre todo que se produce la despolarización. Recuerden que la despolarización de las aurículas es muy diferente a la despolarización del sistema eléctrico, ¿no? Entonces, acá tiene un retardo fisiológico que es aproximadamente 0,1 segundos, 0,09 segundos. ¿No? Y de acá también hay otro retraso fisiológico de 0,04 segundos. En total, acá hay un retraso de 0,13 segundos aproximadamente. Entonces, tenemos 0,13 segundos más 0,03 arriba. Tendremos un retraso aproximadamente de 0,16, ¿no? Hasta que llegue hacia los músculos ventriculares, ¿no? Hacia las fibras musculares ventriculares. Muy bien. Una vez acá viene todo el sistema de conducción con su haz de His, ¿no es cierto? Con sus fibras de Purkinje. Recuerda que se divide en dos fascículos, en el fascículo derecho y en el fascículo izquierdo. El fascículo izquierdo tiene a la vez dos ramas, ¿no es cierto? La anterior y la posterior. Y este lado, si nosotros lo dividimos, tiene dos cámaras, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Si te preguntan, sería una pregunta de básicas, por ejemplo, ¿cuál es el último en despolarizarse? ¿Será el ventrículo la cámara izquierda o la cámara derecha? La cámara izquierda, aproximadamente acá llega con 0,23 segundos y hacia el lado derecho con 0,22 segundos, ¿no? El último en despolarizarse sería la base del ventrículo del lado izquierdo, ¿bien? Entonces, todo esto de acá se va a formar al final vectores, y esos vectores, ¿no es cierto?, me va a graficar el electrocardiograma, ¿no?
Y también hay que recordar que el nódulo sinusal te da aproximadamente una frecuencia cardíaca de 70-80, el nódulo auriculoventricular de 40-60 y las fibras Purkinje de 15 a 40 ya por minuto, ¿no? Es el primer marcapaso, recuerda que es el nódulo sinusal, y el nódulo auriculoventricular es el segundo marcapaso. Muy bien. Bueno, y algo también que tenemos que recordar, todo ese sistema de conducción. Habíamos dicho que es totalmente diferente a una fibra cardíaca, la despolarización, que del sistema eléctrico, ¿no? La fibra cardíaca tenemos acá en negro, ¿no? Que más o menos va a estar, la basal va a estar entre 80, ¿no es cierto? Entre menos 80, entre menos 85 a menos 90 milivoltios, desde ahí tiene que despolarizarse. Mientras que las fibras, toda la parte del sistema eléctrico se encuentran entre menos 55 a menos 60 milivoltios, ¿ok? Por eso que el corazón tiene una de las propiedades que es el automatismo, ¿cierto? Muy bien, y también estas fibras musculares tienen que tener un estímulo, ¿no es cierto? A diferencia de estas fibras, de las fibras eléctricas del corazón, también tiene que tener un estímulo, pero que está comandada por el sistema autónomo, es decir, por la parte simpática y por la parte parasimpática. ¿El parasimpático qué hace? Aplana la curva, esta pendiente, ¿no es cierto? Y el simpático aumenta más la pendiente, por lo tanto, empieza toda la despolarización, ¿ok? Empieza toda la despolarización. Perfecto, muy bien. Algo de que también tenemos que recordar que esta tiene todas sus 4 fases, ¿no es cierto? Fase 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que es la fase de reposo donde se emplea ya la energía. Recuerda que la energía se emplea en la fase de reposo, llamada bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Y en el sistema eléctrico tenemos la fase 4, tenemos la fase 2 y la fase 3, ¿ya? Recuerda que la fase 0 no se encuentra, ¿ya? Bien. La fase 1 y la fase 2 no encontramos acá. Acá no existe fase 1 y fase 2 no existe. Simplemente está fase 4, fase 0 y fase 3. Esta de acá no. Entonces, vemos la relación de toda esta actividad eléctrica, ¿no es cierto?, que se va a traducir en el electrocardiograma y también de todo el potencial de acción de un músculo cardíaco, de una fibra muscular cardíaca. En el que tenemos, ¿no es cierto?, la fase 0 y la fase 1 que se va a corresponder con todo el complejo QRS, si ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Y tenemos la fase 2, donde en la fase 2 es la meseta, ¿no es cierto?, donde están actuando los canales de calcio, ¿ya? Y eso también es importante que ustedes recuerden, porque les van a preguntar los canales de calcio, acá, los canales de calcio, primero, habrá la salida rápida de potasio, ¿no es cierto? Luego recién viene la salida de calcio y esos son canales lentos, por eso que se va a presentar la meseta. Entonces la meseta representa los canales de calcio. Luego tenemos la otra fase, que es la fase 3, la salida igual de la salida de potasio, ¿no? Muy bien, y en la fase 4 donde tendrá que entrar nuevamente el potasio. Entonces, toda esta fase de acá, la fase 0, 1, 2 y la parte inicial de la fase 3 corresponde al periodo refractario absoluto, que tenemos que recordar también. ¿A qué se refiere con el periodo refractario absoluto? El periodo refractario absoluto, por más que tú estimules a esta célula cardíaca, con cualquier potencia que puedas estimular, no se va a volver a generar un impulso cardíaco, a diferencia del periodo refractario relativo, que se encuentra desde la fase final, ¿no es cierto?, desde la parte final de la fase 3, ¿no?, que al emplear un estímulo con alta potencia sí podrías despolarizar nuevamente esa célula. Muy bien. Entonces, para que se grafique el electrocardiograma, pues se tiene que colocar los electrodos donde corresponden, ¿no es cierto? Tenemos los electrodos que se van a colocar en los miembros, ¿ya? Y las otras que se van a colocar en la zona precordial, ¿no? Y de acá van a salir todas las derivadas. Si ustedes recuerdan, tenemos 12 derivadas en total. De cuáles ellas tenemos las derivadas, las bifásicas, las monofásicas, ¿no es cierto? Y al final las precordiales. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a colocar acá los diferentes electrodos? Recuerda que hay una mnemotecnia, ¿no? Rana verde. Rana verde, ¿no? Cuidado, te equivoques y digas sapo verde, ¿no? Porque con eso no funciona la mnemotecnia. Tienes que decir rana verde, ¿ya? Entonces, el rojo irá en el lado derecho, el amarillo irá en el lado izquierdo y el verde irá en el pie, en la pierna izquierda, ¿no es cierto? Y el negro en la derecha.
Muy bien. Y acá se va a formar un triángulo que se conoce como el triángulo de Einthoven, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Ojo, que ha sido preguntado por estas derivadas. Entonces, ¿cómo lo vas a aprender de manera rápida? Mira, sobre todo te preguntan, por ejemplo, dónde es positivo y dónde es negativo, ¿cierto? Para las derivadas, sobre todo bifásicas, ¿no? Entonces tenemos acá la derivada 1, la derivada 2 y acá tendremos la derivada 3. Recuerda, ¿cómo escribes tu x? Generalmente lo escribes así, primero esta de acá, ¿no es cierto? Y luego esta de acá. Entonces este primero será la derivada 2 y este será la derivada 3, la que tenemos acá. Recuerda que la de arriba siempre será la derivada 1. Ya, entonces, ¿cómo dices cuál es positivo y cuál es negativo? Es fácil. En la pierna, en ambos lados vas a colocar positivo y en el brazo derecho, en ambos lados vas a colocar negativo y se soluciona el problema. Porque si es que tú tienes acá negativo, por lo tanto en la parte superior que será positivo. Si es que acá tienes negativo, acá tienes positivo. Correcto, está en lo correcto, ¿no es cierto? Esto es en este punto. Muy bien, por lo tanto, si acá tienes positivo, acá corresponderá negativo. ¿Por cuál me ha preguntado? Por la derivada 1, ¿no es cierto? Y te decían que en el lado, el polo negativo se coloca en el brazo derecho y el polo positivo se coloca en el brazo izquierdo, ¿no es cierto? O está en el brazo izquierdo. Muy bien. Y tenemos las otras derivadas que vienen a ser las precordiales, ¿no es cierto? Antes de eso, estas son las llamadas derivadas bifásicas, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las unipolares? Las unipolares son las que se van a encontrar acá, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente gráfico. ¿Cuáles van a ser esto? Acá va a estar el AVL, acá va a estar AVF, ¿no es cierto? Y acá va a estar AVR, ¿no es cierto? Que es el que va en contra de todas las reglas, ¿no? Por eso que en el AVR todo va a ser negativo, todo va a ser lo contrario, ¿no? Porque es el que va también en contra del eje cardíaco. Muy bien, tenemos acá las precordiales también son 6, ¿ya? Y tenemos V1 y V2, entonces también te pueden preguntar en qué espacio intercostal yo voy a colocar estos electrodos. El electrodo V1 se va a colocar en el cuarto espacio intercostal, línea par external del lado derecho. El V2 en el cuarto espacio intercostal, línea par external del lado izquierdo, ¿cierto? El V4 va a estar en el espacio intercostal número 5, pero en la línea medio clavicular. Y el V3, pues entre la mitad, ¿no es cierto? Entre V2 y V4. Es fácil, cuando en el momento que tú vas a tomar un electrocardiograma, tú lo primero que vas a hacer es ubicar el ángulo de Lewis, ¿no es cierto? Generalmente debajo la clavícula ya tienes el segundo espacio intercostal y de ahí empiezas a contar hacia adelante. Perfecto. Luego tenemos V5 que se va a encontrar también en el quinto. Todos estos de acá, V4, V5 se encuentran en el quinto espacio intercostal. ¿Cuál es la diferencia? V4, línea medio clavicular, V5 en la línea axilar anterior y V6 en la línea axilar lateral. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí tenemos todas las derivadas que ustedes lo pueden repasar, ¿no es cierto? Esto de acá había sido pregunta. En el brazo izquierdo se pone el positivo y en el brazo derecho se pone negativo. Entonces, fácil. Recuerden que en el brazo derecho siempre va a tener los dos negativos y la pierna izquierda siempre va a tener los dos positivos y va a ser fácil, ¿ok? Y recuerden que también viene a ser la derivada 2, ¿no? Primero, 1, 2 y 3, ¿ya? Bien, entonces tenemos acá todo el sistema axial, ¿no es cierto? En el que vamos a ver la derivada 1, ahí ya todo se ha juntado como un plano cartesiano, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Luego tenemos AVL, AVF y AVR, ¿ya? Muy bien. Esto de acá va a tener importancia para ubicar el eje cardíaco, en qué cuadrante se encuentra, ¿cierto? Pero eso va a depender del electrocardiograma que ya les voy a explicar más adelante. Entonces, ¿cómo se va formando el EKG? A ver, vamos a hacerlo de una manera rápida. Nosotros habíamos dicho que todo empieza, a ver, tenemos dos cámaras, ¿cierto? Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ahí está. Tenemos el nodo aurículo-ventricular, por acá. Y tenemos el nódulo sinusal, ¿cierto? Acá tenemos los haces internodales, ¿no es cierto? Su Bachmann que se va hacia el lado izquierdo. Tenemos acá las fibras de Purkinje, ¿no es cierto? Las Purkinje, todo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a ir graficando cada parte de este electrocardiograma. Entonces, lo primero que vamos a tener es la llamada onda P. Y la onda P, ¿por qué se va a formar? ¿O por qué se va a producir? Se produce por la despolarización de las aurículas. Ese viene a ser la onda P, la despolarización de las aurículas. Entonces, si tenemos acá, ¿no es cierto?, los polos, tanto positivo como negativo,
Y acá tenemos el galvanómetro que va a ir marcando, ¿cierto? Ahí las agujitas del reloj. Y te va a dar tanto deflexiones positivas que se van a ir hacia arriba, deflexiones negativas que se van a ir hacia abajo, líneas isoeléctricas, ¿no es cierto? Deflexiones isobifásicas, es decir, que son positivas y negativas a la vez, que sean iguales, pues no tanto positivas como negativas, por eso se llama isobifásicas, ¿no es cierto? Entonces eso viene a ser la onda P. La onda son deflexiones o bien positivas o bien negativas. Los segmentos, ¿qué son los segmentos? Los segmentos son líneas isoeléctricas generalmente, ni positivo ni negativo, ¿no es cierto? ¿Y qué viene a ser los intervalos? El intervalo viene a ser la suma de una onda P más un segmento. Ese viene a ser un intervalo, ¿ok? Perfecto, muy bien. Entonces, la onda P que tiene una deflexión positiva, ¿no es cierto? Y todo depende del vector. ¿Cómo es el vector? Recuerda, acá viene a ser, esto de acá es negativo, este de acá es negativo y este de acá es positivo. Que recuerda que el vector general va a estar hacia abajo. Muy bien. Entonces, recuerda que toda despolarización va a tener un vector positivo y toda repolarización va a tener un vector negativo, ¿no es cierto? Y que también quiero que recuerdes, si el vector del mismo signo se dirige hacia el mismo signo, o sea, si tengo acá, por ejemplo, la despolarización de las aurículas, el vector, recuerda que la despolarización de las aurículas se forma como de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Por eso que la aurícula del lado derecho se despolariza antes que la aurícula del lado izquierdo, ¿cierto? Y tenemos ahí la onda P. Solo que es demasiado rápido, se forma una sola onda, si no tendríamos más o menos así, ¿no es cierto? Tanto del componente izquierdo como del componente derecho. Bien. Entonces tenemos la onda P. ¿Qué vector en la despolarización te dije que era positivo? Entonces un positivo se dirige a positivo, tiene una deflexión positiva. Perfecto. Muy bien. Llegó, ¿a dónde llega ahora? Al nódulo auriculoventricular. Llega al nódulo auriculoventricular y en el nodo auriculoventricular, ¿qué hace? Una pausa aproximadamente ¿de cuánto? Entre el nodo auriculoventricular y esta de acá, ¿no es cierto? Recuerda que el haz de Higgs más o menos mide entre 2 a 3 centímetros. Acá se demora, ¿cuánto habíamos dicho? 0,13 segundos aproximadamente, ¿no es cierto? 0,09 a nivel del nodo auriculoventricular y 0,04 a nivel del haz de Higgs. Entonces, todo eso de ahí, ¿qué me va a graficar acá? El segmento PR. ¿Ok? Entonces tenemos ahí el segmento PR. Este es el número 2. Acá. Acá hay como un reposo, ¿no es cierto? Por eso es que hay una línea isoeléctrica. Por eso es que se forma el segmento, ¿cierto? Bien, acá el galvanómetro, cuando es una deflexión positiva, se medirá hacia arriba y deflexión negativa se irá hacia abajo, ¿no? Perfecto, entonces la línea isoeléctrica. Una vez que llegaron a los ventrículos, recuerda que en los ventrículos, ¿quién es el primero en despolarizarse? El primero en despolarizarse viene a ser el septum, ¿ok? El septum, perfecto. Y este septum tiene una disposición de sus fibras de tal manera que su despolarización va a ser hacia arriba, ¿ya? En dirección hacia arriba. Igual va a ser un vector positivo porque se está despolarizando, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá el número 3. Si se está despolarizando, ¿no es cierto? Será un vector positivo y el vector positivo se está dirigiendo hacia el lado negativo, por lo tanto tiene una deflexión negativa. Y esta de acá representa el complejo que Q, ¿ya? La onda Q, ¿muy bien? La onda Q. Una vez que se despolariza todo el septum, ¿quién viene luego? Viene la despolarización del ápex, y el ápex es un músculo bastante extenso, ¿no es cierto? Por eso es un vector más grande, y por eso que también es que domina en esa dirección el eje. También es positivo, pero es un vector más grande, ¿no es cierto? Y este viene a ser la onda R. Muy bien, la onda R. Sería número 4, ¿no es cierto? La onda R sería número 4. Entonces ya vamos viendo cómo se va formando todo el electrocardiograma. Muy bien. ¿Qué nos falta? El S, pues, ¿no es cierto? Nos falta el S. Ok. Habíamos dicho que primero se va a despolarizar el ápex, ¿no es cierto? Y luego se va a ir hacia las bases. Entonces, tenemos las bases. Estas bases, ¿hacia dónde va a estar dirigido las fibras? Obviamente, hacia arriba también, ¿no es cierto? En esta dirección. Y va a ser positivo porque estamos hablando de despolarización. Entonces, un positivo sobre un negativo me da una deflexión negativa. Ahí tenemos la otra onda que viene a ser la onda S. Muy bien.
Todo esto de acá viene a formar el complejo QRS. Todo el complejo QRS. Recuerda que al final de todo este complejo QRS, todo el final de este complejo QRS se llama el punto J, ¿no es cierto? La finalización de toda la despolarización ventricular. QRS entonces me indica la despolarización ventricular. En ese momento, recuerda que todo está despolarizado, ¿ok? Todo va a estar despolarizado, todo va a estar despolarizado. Y hay una pausa en ese momento, todo está despolarizado, todo el ventrículo está despolarizado, y ahí viene la pausa. Y esa pausa viene a ser el segmento ST, ¿ok? Muy bien. Y después de eso, ¿qué vendrá? Vendrá la repolarización. Perfecto, entonces la repolarización es un vector muy grande que va a estar dirigiéndose hacia arriba, pero es despolarización, por lo tanto será un signo negativo. Y por eso se explica que la onda T sea positiva, por más que sea una repolarización, ¿no es cierto? La repolarización me va a representar la onda T, repolarización. ¿Por qué va a ser positiva? Porque es un signo negativo que se dirige a su mismo signo, por lo tanto tiene una deflexión positiva, ¿cierto? Perfecto. Muy bien, entonces tenemos ahí la formación de todo el electrocardiograma y que vamos a ir desglosándolo cada uno. Una vez que se va a formar el electrocardiograma, tenemos que saber cuánto es la dimensión de la hojita que, en el que lo vamos a tomar, pues, ¿no? Muy bien, entonces acá hay cuadraditos pequeñitos, cuadraditos grandes, ¿cierto? Todo esto de acá son los cuadraditos grandes. Ya los cuadraditos grandes, recuerda que va a tener 5 cuadraditos pequeños por ambos lados, ¿cierto? 25 cuadraditos chiquitos. Es decir, un cuadradito pequeño, ¿cuánto vale? Un cuadradito pequeño vale 0,04 segundos. A ver, antes, quiero recalcarles que en la parte horizontal se va a medir el tiempo. ¿Ok? Acá está. En la parte horizontal se va a medir el tiempo y en la parte vertical se va a medir la amplitud, o también denominado voltaje. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, en la parte horizontal tenemos que un cuadradito pequeñito, el más pequeñito que tú puedas ver, mide 0,04 segundos. Si tú juntas todos esos 0,04 segundos y lo multiplicas por los 5 cuadrados grandes que hay acá, por 5 te saldría 0,20 segundos o 0,2 segundos, ¿cierto? Muy bien. Y cada cuadradito en posición vertical hacia arriba, ¿cuánto mide? 1 milímetro. Y este milímetro, ¿cuánto mide más o menos? 0,1 milivoltio. ¿Ya? 1 milímetro es igual a 0,1 milivoltio. Y todo, 10 milímetros, ¿a qué será igual? A 1 milivoltio. ¿Bien? Perfecto. Entonces acá tenemos, y la velocidad también, no se olviden que la velocidad es 25 milímetros por segundo. Ya, 25, esto también es graduable por si acaso. Por eso tengan cuidado cuando ustedes vayan a ver un EKG, fíjense en la velocidad, si es que es 25 milímetros por segundo. Ahí está 0,04, 0,2 segundos, 5 milímetros, ¿no es cierto? Esa es la velocidad donde se va a medir el tiempo en la parte horizontal y en la parte vertical la amplitud. 10 milímetros es igual a 1 milivoltio. Perfecto, muy bien. Ya. Entonces, al final de todos estos vectores que se van a formar, me va a formar un solo vector, ¿no es cierto? Que se conoce como eje, que igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a ver cómo vamos a interpretar este EKG. Te dan un EKG, ¿cómo lo vas a interpretar? Y siempre tienes que tener un orden, ¿ya? En todo un orden, porque si es que no tienes un orden especificado, al final se te va a escapar cualquier patología, ¿no es cierto? Interpretación básica de EKG normal. Entonces, ¿cuál es el orden que se sigue? ¿Ya? Primero vamos a ver la frecuencia. Es fácil, en el orden, más o menos se va a ver en el orden que hemos visto la gráfica, o sea, en el orden que se va formando el EKG. Primero vamos a tener la frecuencia cardíaca, luego vamos a ver el ritmo, la onda P, luego tendremos el PR, después de PR, ¿quién viene? QRS, y ahí vemos el eje y la morfología del eje. Luego la repolarización, segmento ST, la onda T y al final el intervalo QT, ¿cierto? Entonces veamos la frecuencia cardíaca. ¿Cómo nosotros vamos a hallar la frecuencia cardíaca? Bien, la frecuencia cardíaca lo hallamos si es que tenemos que ver primero si es que es un ritmo, tiene un ritmo regular o tiene un ritmo irregular, ¿no? Igual el ritmo lo vamos a ver enseguida también a qué se refiere, ¿ya? Entonces tenemos un ritmo regular, ¿no es cierto? Recuerda que se llama regular cuando tiene las medidas equidistan, tanto de PR, que sea el mismo,
la distancia de una R a otra R tiene que ser la misma de una distancia P a la otra P, ¿ok? Muy bien, y otras cositas que lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde acá tiene un ritmo regular. En el ritmo regular, ¿cómo hallamos la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca es fácil, ¿no es cierto?, de encontrarlo. ¿Qué hacemos? Se cuentan los cuadraditos grandes. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuadraditos grandes tenemos acá? Más o menos acá habrá un cuadradito, dos cuadraditos, tres cuadraditos grandes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos las 300 entre los tres cuadraditos grandes, ¿no es cierto? ¿Cuánto me sale? 100 es la frecuencia cardíaca. Si es que solamente tengo entre dos cuadraditos grandes, bueno, lo dividiré entre dos, ¿no? Si es que tengo más cuadraditos grandes, 4 cuadraditos grandes, lo dividiré entre 4, ¿cierto? Que sería 75, la llamada regla 300, 150, 100, 75, etcétera. Simplemente viene a ser la división de 300 entre 1, 300 entre 2, 300 entre 3, ¿cierto? Que es la manera más fácil también de hallar la frecuencia cardíaca, ¿no? Muy bien. ¿Y qué pasa si es que el ritmo es irregular? Si es que el ritmo es irregular, como por ejemplo en una fibrilación auricular, ahí sí viene a ser diferente y las cosas se puede complicar un poquito, pero te lo voy a explicar aquí. Mira, ¿qué hacemos? Primero vamos a detectar 30 cuadrados grandes, ¿cierto? 30 cuadrados grandes, perfecto. Entre esos 30 cuadrados grandes vamos a contar cuántos, se determina de varias formas por si acaso. Este ritmo regular también se puede determinar de varias formas la frecuencia cardíaca, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos acá, en estos 30 cuadrados grandes contamos cuántas R hay. Y esa cantidad de R lo multiplicamos por 10. ¿Por qué multiplicamos por 10? Mira, tenemos toda esta cantidad. ¿Recuerda cuántos segundos traía un cuadrado? Un cuadrado grande aproximadamente 0,2 segundos, ¿no es cierto? 0,2 segundos, perfecto. Entonces, ¿cuántos cuadrados grandes tenemos acá? Tenemos 30 cuadrados grandes. Multiplica 30 cuadrados grandes por 2 segundos, por 0,2. ¿Cuánto te sale? Te sale 6 segundos, ¿no es cierto? 6 segundos, perfecto. Muy bien, y estos 6 segundos, ¿qué haces? Lo divides, pues 60 entre 6, ¿cuánto te sale? 10. Por eso es que lo multiplicas por 10. ¿Ya? Mira, si no me has entendido, lo vamos a entender con esto de acá. ¿Por qué? Mira. Muy bien, ahora ya no son 30 cuadrados grandes, simplemente tú vas a contar 15 cuadrados grandes, ¿cierto? Esos 15 cuadrados grandes, ¿cuántos segundos van a representar? 3 segundos. Perfecto, divide 60 entre estos 3 segundos entre lo que representa. ¿Cuánto te sale? 20. Por lo tanto, tienes que multiplicar por 20, ¿ok? Igual acá. Si vas a tomar 20 cuadrados grandes, ¿cuánto mide cada cuadrado grande? 0,2. O sea, 20 por 0,2 te sale 4 segundos, ¿cierto? Te sale 4 segundos, perfecto. Pero ¿cuántos? Un minuto, 60 segundos, ¿no es cierto? Entonces vas a dividir, porque recuerda que la frecuencia cardíaca es por minuto, por eso tomamos 60 segundos. Lo dividimos 60 entre 4. ¿Cuánto te sale? Por 15. Por eso es que vas a multiplicar por 15, que te dice cantidad de 4 segundos en un minuto, ¿ya? Cantidad de 4 segundos que hay en un minuto, y el minuto trae 60 segundos, ¿ya? Muy bien. Perfecto, muy bien. Ahora pasamos al ritmo. En el ritmo, ¿qué tenemos que ver? Bueno, algunas cositas, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho, para que un EKG estamos hablando de que sea rítmico, tiene que tener algunas propiedades, y una de ellas tiene que equidistar tanto entre una onda R, ¿no es cierto? Entre dos ondas R tiene que ser la misma distancia que entre dos ondas P. Y a la vez también tenemos que ver que la frecuencia cardíaca sea entre 60 y 100. ¿Qué pasa si la frecuencia cardíaca es menos de 60 y la frecuencia cardíaca es mayor de 100? ¿No es cierto? Bradicardia o taquicardia, pero se llama sinusal, ¿no? Bien, si solamente está alterado la frecuencia cardíaca. ¿Qué más tiene que tener esa onda P? Tiene que tener una morfología normal y tiene que ser positiva. ¿En qué derivadas? En las derivadas 2, 3 AVF, y tiene que ser negativa en AVR. Recuerda que la AVR es la que se va todo al otro lado, pues, ¿no? Todo al otro lado. Por eso es que tenemos todo negativo. Las deflexiones son negativas porque se dirige al otro lado
este AVR. El intervalo PR tiene que tener una duración constante y además que esta onda P tiene que ir seguida del complejo QRS para que sea regular. Por ejemplo, ¿en qué patología nosotros no encontraríamos después de la P el QRS? Por ejemplo, en la taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué pasa en la taquicardia paroxística supraventricular? Que la onda P lo encontramos muchas veces al final del QR, lo encontramos como una pseudo S, ¿no es cierto? Porque la despolarización se hace de abajo hacia arriba, ¿no? Luego vamos a explicar un poquito de eso, ¿no? Por la reentrada intranodal que se produce, ¿no? Porque la onda P, recuerda que tiende a ser positiva porque viene de arriba hacia abajo, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Por eso tiene que ser una deflexión positiva. Pero ¿qué pasará si empieza a despolarizarse de abajo? Eso es lo que pasa en la taquicardia paroxística supraventricular. Si empieza a despolarizarse de abajo, por lo tanto, tendrá una despolarización negativa, ¿no? Bien, eso lo vamos a ver acá en la onda P. Entonces, todas esas propiedades tiene que tener el EKG para que sea rítmico. Pasamos a la onda P. La onda P, habíamos dicho que me va a representar la contracción, perdón, la despolarización de las aurículas, ¿no? La despolarización auriculoventricular. Viene a ser redonda y tiene una duración de 0,10 segundos, ¿cierto? 2,5 milivoltios y tiene un voltaje máximo de 0,25 o 2,5 milímetros, ¿no? O sea, más o menos es de 2,5 por 2,5, ¿ya? Aunque algunos te dicen que tiene una amplitud de 2,5 y tiene un tiempo aproximadamente de 3 cuadraditos, es decir, 2 cuadraditos y medio hacia arriba y 3 cuadraditos abajo, ¿no es cierto? En la parte horizontal. Pero no te confundas, apréndelo 2 por 5, 2 por 5, 2 por 5 de amplitud y 2 por 5 de tiempo, ¿no es cierto? Si hablamos de 2,5, tenemos entonces la duración de 10 segundos porque lo vamos a multiplicar 2,5 por 0,04 segundos, ¿no es cierto? Y tenemos ahí 0,10 segundos. Entonces, esta onda P va a tener una duración de 0,10 segundos y un voltaje de 0,25 milivoltios. Y tiene que ser positiva en casi todas las derivadas, ¿no es cierto? Excepto en el AVR, ya en el AVR. Muy bien, y por ejemplo, ¿cuándo tendremos una onda P patológica? La llamada onda P, la onda P pulmonale, por ejemplo. Cuando tenemos una amplitud mayor de 2,5 milímetros, ¿ya? Mayor de 0,25 milivoltios, más de 2,5 cuadraditos hacia arriba, tenemos una onda P pulmonar. ¿Y qué patología vamos a encontrar una onda P pulmonar? Generalmente esto de acá lo vamos a ver en la derivada V1, en la derivada precordial. Por ejemplo, ¿en qué pacientes? En pacientes que tienen EPOC, ¿no es cierto? Pacientes que tienen una enfermedad, una embolia pulmonar crónica, ¿ok? Bien, y también vamos a tener una onda P mellada, ¿no es cierto? Lo normal es que nosotros observamos la onda P, si bien es cierto, te había dicho que la onda P se produce por la suma de la despolarización de la aurícula derecha más la despolarización de la aurícula izquierda, pero no se observa a simple vista, ¿no? Mientras que si es que encuentras una onda P mellada, sobre todo en la derivada V1 y también en la derivada 3, ¿qué vamos a encontrar acá? Una patología, pero del lado auricular izquierdo. Por ejemplo, ¿en qué lo encontramos? En una estenosis mitral, por ejemplo, ¿cierto? En una estenosis mitral, ¿ya? Es decir, hay sobrecarga de la parte ventricular, de la parte auricular izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, si hay sobrecarga de la parte auricular izquierda, ¿qué va a pasar? Muy bien, se despolariza la onda P, pero va a demorar en despolarizarse, perdón, se despolariza la aurícula derecha, pero va a demorar en despolarizarse la aurícula izquierda por esta sobrecarga, y por eso es que se observa esta onda P mellada, también se le conoce, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos al intervalo PR, ¿ya? Este intervalo PR, habíamos dicho que los intervalos vienen a ser la suma de segmento más onda, ¿no es cierto? Se tienes que recordar, ya es una onda más un segmento, por lo tanto va a tomar a la onda P más el segmento PR, ¿ok? Y es importantísimo recordarlo, que el intervalo PR tiene un rango de 0,12 segundos a 0,2 segundos, es decir, de 3 a 5 cuadrados pequeños, máximo, ¿no es cierto? Y acá es cuando tendremos, por ejemplo, un intervalo PR corto y un intervalo PR largo, por ejemplo. PR corto, sobre todo, ¿no es cierto? Que ha sido preguntado.
¿Cuándo tendremos un intervalo PR corto? Cuando tenemos una vía accesoria. Y de repente tenemos por acá la onda P. Tenemos la onda P normal, ¿no es cierto? Y ya no existe esta pausa. ¿Recuerdan que había una pausa en el nódulo auriculoventricular? Cuando pasaba acá había una pausa de 0,09 segundos. Ya no existe esta pausa porque hay una vía accesoria. Y esta vía accesoria, ¿qué va a hacer? Esto, ¿no es cierto? La llamada onda delta. Esta llamada onda delta es característico ¿de quién? Del Wolff-Parkinson-White, ¿no es cierto? Es característico del Wolff-Parkinson-White, un PR corto, ¿ya? Porque tiene el haz llamado el haz de Kent. Bien, porque ya no pasa por el nodo auriculoventricular, pasa directamente a la despolarización ventricular. ¿Ya? Perfecto. Entonces recuerdan que el intervalo PR, su dimensión es de 0,12 segundos a 0,2 segundos. ¿Ya? Ahora pasamos al QRS, ¿no es cierto? El QRS recuerda que representa toda la despolarización ventricular, ¿no? A toda la despolarización ventricular el QRS, pero también tiene sus medidas el QRS. ¿Cuántas son medidas del QRS aproximadamente? Hasta 0,12, ¿no es cierto? Bien, tenemos acá hasta 0, hasta de 0,6 aproximadamente hasta 1, ¿no es cierto? Bien, 0,1. 2.5 milímetros. Si es que nosotros, acá debería ser 0,1, ¿ya? 0, espérate. Ya, a ver. Acá debería ser hasta 0,1 segundo más o menos, ¿ya? Porque recuerda que 2.5, ¿cuánto tiene? 2,5 tiene aproximadamente, acá, un segundo, ya, un segundo. ¿No es cierto? Tiene aproximadamente 0,4, ¿no es cierto? Aunque algunos te dicen que el QRS puede medir hasta 120 milisegundos, si ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Y esto también nos sirve porque si es que tienes un QRS mayor de 120 milisegundos, ahí donde tenemos toda la clasificación de las arritmias, si recuerdan ustedes. Mayor de 120 milisegundos le llamamos las QRS ancho, ¿no es cierto? QRS ancho, cuando tenemos mayor de 120 milisegundos. Si tenemos menor de 120 milisegundos, tenemos el llamado QRS estrecho. Y entonces recuerden que el QRS se va por si acaso hasta 120 milisegundos. Ya esto de acá, borren. Muy bien. Entonces, la disposición del miocardio ventricular, duración de 0,8 o menos, bueno, va hasta 120 milisegundos, ¿cierto? Ya, perfecto. Entonces tenemos acá hipertrofia ventricular, bloqueo incompleto de rama, bloqueo completo de rama, eso de ahí no lo vamos a ver ahorita, ¿ya? Entonces vamos a ver que tiene tres componentes este complejo QRS, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? La onda Q, la primera deflexión negativa, ya es la actividad del tabique, habíamos dicho, del septum interventricular, ¿no es cierto? La otra tenemos la deflexión positiva que viene a ser más bien del ápex, ya de la cúspide, ¿no es cierto? Muy bien, y la deflexión negativa otra vez viene a ser la base, ¿no es cierto? Muy bien, donde en V2 es la máxima expresión, te dice, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, este QRS va a ser muy importante, uno te había dicho porque me va a permitir la clasificación de las arritmias. Con QRS estrecho voy a tener las arritmias supraventriculares, ya con QRS estrecho voy a tener las arritmias supraventriculares, acá está la llamada taquicardia paroxística supraventricular, por si acaso. Y tenemos la QRS ancho, ¿no es cierto? Que tenemos las arritmias ventriculares, ¿no es cierto? Característica taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿no es cierto? Son preparo. Muy bien, y si lo desglosamos por sus componentes, la onda Q, ¿cuándo es una onda Q patológica? Recuerda que la onda Q me va a representar necrosis miocárdica, pero si es que son mayores de un cuadradito, ¿ok? Eso es importante también que se sepa, ¿ya? Muy bien. O que sea mayor de un cuarto, ¿no es cierto?, de la onda R. Si tengo acá una onda R, que esta onda Q sea mayor de un cuarto de toda esta onda R, ¿cierto? Si aparecen en derivaciones congruentes anatómicamente, por ejemplo, 2,3 AVF, ¿no? Recuerda que estas derivadas 2,3 AVF te van a indicar cara inferior, ¿cierto? Si hay ondas Q en 2,3 AVF, ondas Q patológicas en estas derivadas, tendremos un infarto de cara inferior, ¿no es cierto? Al final vamos a hablar un poquito de estas derivadas, ¿ya? Un poquito de infarto. Si existe clínica de infarto agudo de miocardio, pasado, ¿no es cierto? Y en las ondas Q posicionales, QS no patológicas, por ejemplo, cuando tenemos aisladas, tanto en 3, que sean estrechas, V1 y V2 estrechas, también en anciano,
Solo en derivadas extremas AVL, por ejemplo, o sea, si es que están solas, ¿no? Tiene más importancia la patología, tiene más importancia patológica la anchura que la profundidad. Preexcitación, hipertrofias ventriculares. Muy bien. Y dentro de este complejo QRS tenemos que ver el eje. Es muy importante ver el eje, ya para ver si es que hay hipertrofia de repente del lado izquierdo o del lado derecho. Aunque el gol estándar para ver hipertrofia o dilatación es un ecocardio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el eje normal? ¿Ya? Para término de examen nada más. El eje normal, recuerda que es de 0 a 90, aunque algunos consideran de menos 30 a 90. ¿Ya? Pero la mayoría de los libros considera por si acaso de 0 a 90. Es decir, ahí tienes un eje normal que se encuentra en este eje. Y habíamos dicho que el vector más grande justamente viene en este cuadrante, ¿no es cierto? En este cuadrante. Y por acá, ¿quién estaba también? Estaba la derivada 2, ¿no es cierto? Si es que recordamos. Acá estaba la derivada 1, la derivada AVF, y por acá estaba la derivada 3, ¿no? Vamos graficando. Por acá estaba la derivada AVL, y por acá estaba la derivada AVR, ¿cierto? Muy bien. Entonces, es fácil encontrar el eje, o sea, al menos saber en qué cuadrante se encuentra, ¿ya? Para eso vamos a tomar dos derivadas. Vamos a tomar la derivada 1 y la derivada AVF, 1 y AVF. Esa es la forma más fácil de saber en qué cuadrante se encuentra tal o cual, en tal o cual EKG, ¿no es cierto? En el que nos pidan encontrarlo. Muy bien. Si tenemos acá la derivada 1, ¿no es cierto? Una deflexión positiva y la derivada AVF, deflexión positiva, bueno, si los dos son positivos, ¿no es cierto? El eje se encontrará entre estos dos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que tenemos la derivada 1 es positivo? ¿No es cierto? Si es que la derivada 1 es positivo y la derivada AVF es negativo. Muy bien, es fácil, mira, ¿ya? Te voy a explicar acá para que no te confundas. Vamos a dejar la derivada 1 y la derivada AVF nada más, ¿ya? Muy bien. Entonces, quiero que sepas que cuando tienes una deflexión positiva, el eje está cerca, más o menos por ahí, cerca de esa deflexión positiva. Y si que tú tienes una deflexión negativa, el eje está lejos de esa deflexión negativa, ¿ya? Muy bien. Quiero que recuerdes eso, porque el eje siempre va a estar en la dirección donde más carga muscular haya, o más cantidad de músculo haya, ¿no es cierto? Muy bien. Por eso que acá las dos derivadas son positivas, perfecto, está entre las dos. ¿Qué pasa si la derivada 1 es positiva? Muy bien, entonces, ¿qué haces tú? Vas a pintar esto de acá. Muy bien, dices derivada 1 es positiva, perfecto. Y la derivada AVF, ¿qué viene a ser? Negativa, correcto. Entonces, no debe estar en esta dirección, o sea, no debe estar abajo, si es que es negativo. ¿Dónde tiene que estar? Arriba. Entonces, pintas la parte superior y donde existe la intersección, ahí se encuentra el eje, ¿ya? Muy bien. A ver, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Tienes acá la derivada 1, ¿no es cierto? Si te sale una deflexión, acá tenemos la derivada 1, deflexión negativa, por lo tanto no voy a pintar este lado. Una deflexión negativa es que está lejos, o sea, la deflexión negativa estará al otro lado, acá. Pintas esto de acá, ¿cierto? Muy bien. Y vas a la AVF. ¿Cómo está la AVF? Positivo, correcto. Entonces, recuerda que la AVF va a estar acá, pues, ¿no? Por lo tanto, si es positivo, tiene que estar en ese lado. No sé si ya me la vas captando. Tiene que estar en ese lado. Muy bien, entonces el eje se encontrará acá. Perfecto, ahí está. El eje en ese nivel. Muy bien. Entonces, hacemos el otro. Tenemos la derivada 1, que es una deflexión negativa. Por lo tanto, no tiene que estar en esta misma dirección. Te dije, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde pintas? Acá. Perfecto, muy bien. Ahí está. Y la derivada AVF también es negativo. Por lo tanto, tampoco debería estar donde está la AVF, sino al otro lado. Entonces, ¿cuál terminas pintando? Acá. Y esto de acá había sido pregunta de examen, ¿no es cierto? ¿A qué es, cuando encontramos el eje que se encuentra entre menos 90 a más o menos 180 grados? ¿Cómo se llama esto? Hipertrofia biventricular, ¿no es cierto? Hipertrofia biventricular cuando encontramos el eje a este nivel, ¿no es cierto? Muy bien. Otra de las formas de nosotros encontrar el eje, en qué cuadrante se encuentra. Vamos a observar la derivada que sea isobifásica. Es decir, por ejemplo, en la derivada, si tienes por acá la derivada 1 es isobifásica, ahí está.
¿A qué me refiero isobifásica? Que tiene un componente positivo y un componente negativo, que sean iguales, ¿no es cierto? ¿Qué te dice la teoría? Que el vector será perpendicular a esta derivada isobifásica, derivada 1, ¿no es cierto? Isobifásica. Por lo tanto, el eje tiene que ser perpendicular, perfecto. O bien puede estar hacia arriba el eje, en esta misma dirección, o bien puede estar el eje hacia abajo. Entonces, ¿cómo voy a determinar al final el eje? Muy bien, te vas a ver a la derivada AVF. Si es que en la derivada AVF tienes una deflexión más positiva que negativa, por lo tanto, el eje se va a dirigir hacia abajo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es que en el AVF tienes más una deflexión negativa? El vector se encontrará hacia arriba, ¿no? Muy bien, entonces ahí estamos trabajando con el 1, ¿no es cierto? Muy bien. Recuerda que tenemos por acá la derivada 2, ¿no es cierto? Y por acá tenemos la derivada AVL, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si que, por ejemplo, la bifásica lo encontraste más bien en AVL? Acá la bifásica lo encontraste en AVL. Por lo tanto, será perpendicular a AVL, ¿cierto? Será perpendicular al AVL, ¿no es cierto? Recuerda que acá va a estar a 30 grados, ¿no es cierto? 30 grados. ¿Ya? Acá va a estar también a 30 grados, ¿ya? Muy bien, entonces la perpendicular más o menos estará por acá, pues, ¿no? Por ahí, ¿ya? O bien estará por ahí, o bien estará por acá de repente, pues, no su perpendicular. Ahora, te vas a ver la derivada 2, por ejemplo. Si es que la derivada 2 tiene una deflexión positiva, muy bien, entonces el eje se encontrará cerca de la derivada 2. Por eso es que casi siempre se van a ver la derivada 2, y habrás visto en tu electrocardiograma que la derivada 2 es la que siempre aparece abajo, ¿no es cierto? Completita, la derivada 2, ¿no? Y en la derivada 2 te vas a ver cómo es la deflexión, ¿no? Si que tiene una deflexión positiva, casi tiene la certeza que el eje se va a encontrar más o menos por ahí, cerca de la derivada 2, ¿no es cierto? A diferencia si tienes una deflexión negativa, por ejemplo, que se encontrará al otro lado, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos al segmento ST, ¿ya? El segmento ST. Este segmento ST es muy importantísimo y el que te va a ayudar a salvar vidas, ¿ya? Porque la expresión que se va a dar, obviamente, en un infarto agudo de miocardio, va a ser primero en la onda T, luego en el S y al final la onda Q, porque recuerda que primero va a haber una isquemia, luego va a haber una lesión y al final va a haber una necrosis. Si te preguntan a ti, la isquemia, ¿dónde lo vas a ver? En la onda T. La lesión, ¿dónde lo vas a ver? En el segmento ST. Y la necrosis lo vas a ver en la onda Q, ¿no es cierto? Mayor a 1/4 de la onda R, ¿ya? Por eso que este segmento ST es el que te va a ayudar a salvar vidas, ¿no? Y recuerda que el ST es isoeléctrico, o bien puede estar máximo 1 milímetro por arriba o 1 milímetro por abajo, ¿no es cierto? Máximo, ¿ya? No más. De un cuadradito chiquito por arriba o de un cuadradito chiquito por abajo. Muy bien. Entonces, todo este segmento recuerda que representa el estado cardíaco en la despolarización total que habíamos dicho, ¿cierto? Puede estar elevado o deprimido menor de 1 milímetro, ¿cierto? Muy bien. Repolarización ventricular, ancho 0,10 a 0,25 o menos, más prominente las derivaciones. Muy bien. Tenemos acá T, la onda T, ya estamos en la onda T, ¿no? Ya, la onda T. Este de acá. ¿No es cierto? Esta onda T habíamos dicho que tiene un ancho de 0,10 a 0,25 a 25 segundos y una altura de 0,5 milivoltios, ¿no es cierto? Y la T, ¿dónde es positiva? Generalmente en las derivadas D1, D2, AVF, AVL, ¿no es cierto? Y en las derivadas precordiales, ¿no? Y puede ser negativa en la derivada 3, AVR. En AVR casi todas son negativas, ¿no? Y en V1 también, ¿ya? Recuerda, algo que me había olvidado de mencionarte es que este complejo QRS, ya las ondas R en las derivadas precordiales, que va de V1, V2, V3, V4, V5 y V6, conforme va avanzando, ¿no es cierto? Acá tendremos ondas más negativas, ¿no es cierto? Ya ondas menos negativas. Acá tendremos ondas bifásicas. En el V1 en el V3 y V4 tenemos ondas bifásicas, ¿no es cierto? Y en el V5 y V6 ya ondas más prominentes, ¿no es cierto? Recuerda que va
aumentando el voltaje positivo en las ondas, en las derivadas, perdón, precordiales, de V1 hasta V6, ¿no? Muy bien. El intervalo QT, ya, y con eso terminamos. El intervalo QT, recuerda que viene desde la parte del complejo QRS hasta el final de la onda T, ¿no es cierto? Todo eso de ahí viene a ser el complejo QT. Pero lo que se emplea es el QT corregido. ¿Y qué viene a ser el QT corregido? El QT sobre la raíz cuadrada del RR. Esto es lo que se utiliza, ya la fórmula de base, ¿no es cierto? Es importante recordar el QT, porque el QT te da, digamos, cuando tenemos un QT largo, está casi cerca de producirme una trozada de puntas, ¿no? Muy bien. Y te produce paro, pues, ¿no? Cuando tenemos un QT largo adquirido en todas las hipos, por ejemplo, en hipocalcemia, ¿no? En hipomagnesemia, en hipopotasemia, arritmias, proteínas, dietas, tensión intracraneal, fármacos, etcétera. Eso de acá recuerda, hipocalcemia, hipomagnesemia, hipopotasemia, ¿ok? Disminución de potasio, te produce QT largo. Fármacos, por ejemplo, ¿qué tipo de fármacos? Eso de acá también ha sido preguntado, los antibióticos, macrólidos, por eso que en los pacientes que se daba macrólidos, ¿no es cierto?, como la citro, ¿no? Para COVID, que se estaba mal utilizando, ¿no es cierto?, la citromicina, se producían QT, pues, ¿no? QT prolongado, y estos pacientes podían fallecer más por eso que por el COVID, ¿no? Muy bien.